esquemas no han cambiado, y de 4 años acá los gérmenes se han vuelto más resistentes. Por lo tanto, estos esquemas son apropiados y finalmente la verdad es que no tenemos un esquema más alto. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me interesa que ustedes se lleven para la casa. Sepsis de origen abdominal. En pacientes de alto riesgo tenemos que empezar con antibióticos siempre respecto de entrada. Posteriormente, con los cultivos que se tomen en cirugía o en el drenaje percutáneo, podemos descalonar el tratamiento. Pero inicialmente tenemos que entrar con un antibiótico duro y con un antibiótico que cubra adecuadamente. Esto es para pacientes infectados, pero a nivel hospitalario. La recomendación es que nos guiemos por los cultivos y según el tipo de bacteria, ya sea un Staphylococcus resistente, una Pseudomonas, una Acinetobacter, pongamos el antibiótico apropiado. Pero generalmente los pacientes nosocomiales requieren un carbapenémico asociado generalmente a un glucopéptido que es vancomicina o linezolida. No todos los pacientes con un proceso inflamatorio o infeccioso leve abdominal requieren tratamientos prolongados, y ya vamos a hablar de los tiempos. Si el paciente llega con una injuria de colon generalmente penetrante y se corrige en menos de 72 horas, no necesita 7 días de antibiótico ni 10, requiere simplemente una dosis de profilaxis, que generalmente son 3 dosis, y no es necesario más tiempo. Si el paciente tiene una peritonitis que no es comprobada, que no es severa, no tiene gangrena, no hay perforación, no hay absceso, simplemente es el esquema antibiótico profiláctico, o una colecistitis aguda sin tener signos de piocolecisto. Esos pacientes requieren solamente 3 dosis de antibióticos y no más, porque el manejo principalmente es mecánico del foco. Estos son los antibióticos nuevos, entre comillas, porque ya lleva más de 10 años en nuestro medio. Tigecyclina, ertapenem y moxifloxacin. ¿Qué les puedo decir por experiencia de cada uno de ellos? Ertapenem es un muy buen antibiótico, no cubre Pseudomonas, pero no lo utilicen cuando haya un proceso de sepsis severa o de choque séptico. La potencia del antibiótico y las beta-lactamasas que cubre no son adecuados para pacientes con choque séptico. Si tiene un paciente con hipotensión arterial, con leucocitosis severa, con inestabilidad hemodinámica, el ertapenem no es el antibiótico de elección. Tigecyclina. La tigecyclina es una tetraciclina endovenosa. Inicialmente salió con muchas expectativas en el mercado, pero lastimosamente ha ido disminuyendo su indicación y se ha ido volviendo puntualmente para sepsis abdominal leve a moderada e infección de tejidos blandos, pero generalmente en combinación. Por lo tanto, no es un medicamento adecuado en nuestro medio. Y moxifloxacino es un antibiótico que lo cuidamos y lo reservamos especialmente para casos de tuberculosis resistente, y que a nivel abdominal yo no he tenido experiencia, nunca lo he usado, y en realidad no he escuchado que ninguna persona lo utilice. Lo cito porque está en la literatura, y cuando ustedes lo revisen en algún momento pues podrán confundirse o leer sobre él. Duración del tratamiento antibiótico. La duración del tratamiento antibiótico es clara, pero en nuestro medio y a nivel nacional, pensaría yo, y a nivel mundial, nunca se llega ni se cubre el tiempo que ellos recomiendan, por diferentes factores, pero en teoría deberíamos tratar durante 5 o 7 días un proceso infeccioso y no más tiempo. O sea, a nivel de abdomen, se llegó el paciente, se operó, se lavó, se cerró la cavidad abdominal, ha evolucionado bien, se da el antibiótico por 7 días y suspende. Ciclos de antibiótico más largos, versus 10 o 14 días, no han mostrado que haya menores tasas de recaída ni mayor sobrevida. Lo que ocurre, y eso es algo frecuente, es que el paciente se lleva a lavados quirúrgicos y permanece en lavados quirúrgicos por más de 7 o 10 días. Entonces ahí viene la duda que tenemos todos: ¿lo sigo cubriendo con antibióticos? Mi postura personal es sí. Mientras la cavidad esté expuesta y haya secreción purulenta en la cavidad, uno continúa con el esquema antibiótico. ¿Cuándo para? A nivel personal, cuando el paciente dejó de lavarse, se cerró la cavidad, o la cavidad ya el cirujano le dice que está limpia, se para, y de ahí en adelante yo encuentro 5 a 7 días y suspende el antibiótico. Pero lo importante es que tengan un tiempo definido de cuánto tiempo le van a dar, porque no es adecuado, como veo con alguna frecuencia, que desde 21 días de tratamiento 28 días. En realidad no están mejorando la sobrevida del paciente y se están generando un gran impacto en nivel de resistencia bacteriana. Tratamos el enterococo. El enterococo es un germen que principalmente está a nivel del colon.
La pregunta viene porque no todo cubrimiento de sepsis abdominal debe asociarse con vancomicina. En algún momento hubo la tendencia que se adicionaba piperacilina a los pacientes con infección abdominal adquirida en comunidad y le ponían vancomicina. Eso no es apropiado, puesto que el enterococo no es un germen adquirido en comunidad, generalmente es nosocomial, se puede adquirir con múltiples lavados quirúrgicos y se requiere generalmente que haya un aislamiento bacteriano para que se pueda adicionar el cubrimiento para cocos gram-positivos. Hay que tener en cuenta pacientes inmunosuprimidos o que tengan válvulas protésicas o que hayan recibido previamente antibióticos que seleccionen esta flora. Cándida tampoco se debe cubrir empíricamente. Cuando el paciente llega con una sepsis abdominal, se debe dar tratamiento principalmente para bacillus gram-negativos aerobios. La cándida solamente la cubrimos en algunas peritonitis terciarias o cuando tenemos un aislamiento inicial de cándida, como el caso que les conté al principio. Conclusiones. Las infecciones intraabdominales tienen una mortalidad elevada. Debemos buscar cuál fue el origen, si es un apéndice, si es una vesícula, si es colon, si es isquemia, si es un divertículo perforado, si es asociado a terapia dialítica, si es una bacteremia espontánea en un paciente con falla hepática. Se debe tomar siempre el control de la fuente, se debe realizar siempre un cultivo del área y lo ideal es que sea en el drenaje inicial del paciente para poder guiar el tratamiento antibiótico y tener un background de epidemiología de las bacterias. La mayoría de las infecciones intraabdominales que vamos a tener son adquiridas en comunidad y necesitamos un tratamiento antibiótico temprano, adecuado y con una dosis elevada o con una dosis máxima del paciente. Obviamente nosotros no utilizamos medicamentos nefrotóxicos en pacientes con falla renal o pacientes con riesgo de falla renal. En general los betalactámicos no tienen un problema de funcionamiento renal, entonces no es una preocupación de ustedes a un paciente con una leve función renal elevada empezar de una dosis alta de imipenem o de meropenem o de doripenem. La recomendación mía es póngale dosis altas al principio. Y el cubrimiento de monoterapia, que son carbapenémicos o pictazo, debe ser el esquema inicial en los procesos infecciosos adquiridos en comunidad graves, que es la mayoría de los procesos que tenemos en urgencias. Nosotros, como médicos, algunas veces podemos curar. En la mayoría de las veces debemos quitar el dolor, pero siempre debemos acompañar. Y esa es la única forma y el único modo que acompañando a los pacientes seamos en realidad los superiores para los pacientes y para las familias. El ser buen médico no implica conocer mucho ni saber mucho, implica principalmente acompañar al paciente y acompañar a la familia de una forma desinhibida y completa. Y eso va a hacer que en algún momento nos sigan viendo como lo que somos, unas personas entregadas a nuestro trabajo, a nuestros pacientes y a la vida que nos ha dado. Gracias.